como siempre, a su rincón favorito para desentrañar los misterios y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a esta gran familia y te invito a que te quedes, porque hoy mismo, traemos algo que va a hacer que tu mandíbula caiga al suelo. Estamos hablando de una bomba, una revelación que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y que está haciendo eco en cada rincón del planeta. Imaginen esto, los nombres de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Qué les viene a la mente? Química inigualable, talento desbordante, una historia que nos marcó a todos, ¿verdad? Pues prepárense porque la noticia que nos llega este 10 de diciembre de 2025 no es solo impactante, es sísmica. Es un giro tan inesperado que incluso los más escépticos están buscando explicaciones. Antes de sumergirnos de lleno en cada detalle jugoso y cada pieza de este increíble rompecabezas, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, esto apenas comienza. Amigos, sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, quizás sin siquiera saberlo. Durante años hemos sido testigos de la carrera meteórica de dos de las estrellas más rutilantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Después de su inolvidable colaboración en Erkenci, la serie que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en iconos románticos para toda una generación, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos. Can, con su carisma arrollador y su innegable talento, se aventuró en proyectos internacionales, conquistando Italia y Europa, consolidándose como un actor de talla global. Por otro lado, Demet, con su dulzura y versatilidad, continuó cosechando éxitos en Turquía, eligiendo proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas de su habilidad actoral, siempre manteniendo una conexión especial con su público. Pero a pesar de sus éxitos individuales, había algo que nunca desapareció: la esperanza, el anhelo silencioso y a veces, no tan silencioso, de millones de fans en todo el mundo que soñaban con volver a verlos juntos. La chispa que crearon en pantalla fue tan potente, tan real, que el fandom de Demet nunca se disolvió por completo. Las redes sociales eran un hervidero de teorías, de ediciones de fotos, de súplicas para que el destino, o algún productor visionario, los reuniera de nuevo. Sin embargo, el tiempo pasó, los años se acumularon, y esa posibilidad parecía cada vez más remota. La distancia no era solo geográfica, sino también de proyectos, de vidas que al menos públicamente parecían haberse alejado. Hubo rumores, por supuesto, pero ninguno llegó a materializarse en algo concreto. Se habló de nuevas parejas para ambos, de compromisos, y la idea de un reencuentro profesional, y mucho menos personal, se fue diluyendo en el éter de los que hubiera pasado. Y es precisamente por eso que la noticia de hoy, 10 de diciembre de 2025, es tan impactante. Porque llega en un momento donde la mayoría de nosotros ya habíamos guardado esa esperanza en el cajón de los sueños imposibles. Pero como suele ocurrir en estas historias que parecen sacadas de un guión de película, el universo tenía otros planes. A principios de 2025 comenzaron a circular los primeros susurros. Pequeños murmullos en los pasillos de las productoras, en los círculos internos del entretenimiento internacional. Se hablaba de un proyecto colosal, una producción ambiciosa con un presupuesto que haría temblar a cualquiera, destinada a una de las plataformas de streaming más grandes del mundo. Un thriller romántico con tintes de acción, ambientado en varias locaciones europeas y con un elenco internacional de primer nivel. Los rumores eran vagos al principio, como un eco lejano, pero luego, los nombres comenzaron a filtrarse. Primero el de un actor turco con una gran trayectoria internacional, y todos pensaron automáticamente en Can Yaman. Luego la sorpresa, la protagonista femenina, una actriz con una presencia magnética y una legión de seguidores. El nombre de Demet Özdemir apareció de forma inesperada. Al principio, la reacción fue de incredulidad. Imposible, decían muchos. Demasiado bueno para ser verdad, suspiraban otros. Después de tantos años sin trabajar juntos, ¿cómo podrían ser ellos los elegidos? La prensa especializada se mostraba cautelosa, pero la maquinaria de los fans ya estaba en marcha, analizando cada pista, cada like sospechoso, cada interacción sutil en redes sociales que pudiera indicar algo. Y así fue. La espera fue tortuosa, pero finalmente el anuncio oficial llegó, y fue una explosión que reverberó en la industria. La reconocida plataforma global de streaming confirmó lo que parecía un sueño:
Can Yaman y Demet Özdemir serían los protagonistas de El despertar del Fénix, una serie original que prometía redefinir el estándar de las producciones turcas con alcance global. La noticia no solo era impactante por el reencuentro de la pareja más esperada de la televisión turca, sino por la magnitud del proyecto. Hablamos de una producción que se filmaría en locaciones exóticas, con un equipo técnico y artístico de primera línea, un guión que había sido pulido durante años por escritores de renombre internacional, y una historia que prometía ser épica, llena de pasión, misterio y por supuesto, esa química inconfundible que solo Can y Demet saben crear. La euforia fue palpable. Las redes sociales se incendiaron. Demet Can is back se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los antiguos vídeos de Erkenci Kuş resurgieron, analizados bajo una nueva luz. Era como si un capítulo largamente cerrado en la historia del entretenimiento se hubiera reabierto de la manera más espectacular posible. Los fans estaban extasiados, pero lo que no sabían, lo que nadie se atrevía a imaginar, era que esta reunión profesional era solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda y personal. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, mis queridos espectadores. Porque una cosa es reunirlos en un set, y otra muy distinta es ver cómo esa magia, esa chispa que una vez cautivó a millones, no solo no se ha extinguido con el tiempo, sino que ha regresado con una fuerza aún mayor. A medida que las grabaciones de El despertar del Fénix comenzaron en Roma, los primeros vistazos detrás de cámaras empezaron a filtrarse. Al principio eran las clásicas fotos de ensayo, de lecturas de guión, de Can y Demet interactuando profesionalmente como colegas que se respetan y disfrutan de su trabajo. Pero luego algo cambió. Los ojos más observadores, los fans más dedicados, comenzaron a notar detalles, miradas que se extendían más de lo debido, risas compartidas en pausas, gestos fugaces que denotaban una complicidad innegable. Cosas que de forma aislada podrían ser interpretadas como simple amistad o compañerismo, pero que acumuladas empezaron a dibujar un patrón. Los reportes del equipo de producción, aunque no oficiales, hablaban de una atmósfera de trabajo increíblemente armoniosa y de una complicidad evidente entre los dos protagonistas. Se les veía charlando durante las pausas, compartiendo comidas, e incluso, en algunas ocasiones, abandonando el set juntos después de largas jornadas de filmación, en lugar de irse cada uno por su lado. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el termómetro de la especulación. Un like de Can a una foto antigua de Demet, antes pasado por alto, adquirió un nuevo significado. Una historia de Instagram de Demet con una canción romántica enigmática, compartida tras una escena intensa, avivó las teorías. Los editores de clips de los fans comenzaron a crear compilaciones de estos momentos sutiles, juxtaponiéndolos con imágenes de su época en Erkenci Kuş, y la similitud en la química, en la forma en que se miraban, era innegable. La pregunta que flotaba en el aire, que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, era, ¿estaba esa chispa de romance, esa conexión que una vez se rumoreó, realmente regresando? Era El despertar del Fénix no solo un reencuentro profesional, sino también el renacer de una historia de amor que los fans habían creído muerta y enterrada. Y entonces llegó el golpe final, la confirmación no oficial que nos trae aquí hoy, 10 de diciembre de 2025. Las fotos. Unas fotos capturadas por paparazzi en una escapada privada, lejos de los reflectores del set. Imágenes que mostraban a Can y Demet en un contexto completamente personal, cenando en un restaurante discreto en un rincón apartado de Italia, sus manos entrelazadas sobre la mesa, mirándose a los ojos con una ternura que trascendía cualquier guión. Pero lo que realmente hizo explotar la noticia, lo que nos dejó a todos sin aliento, fue el detalle que no se podía ignorar: Demet lucía un anillo. Un anillo discreto, sí, pero posicionado en ese dedo. Y la forma en que Can la miraba, la forma en que su sonrisa se ensanchaba cuando ella notó que él la observaba, no dejaba lugar a dudas. No era una simple amistad. No era solo compañerismo. Esto era algo más. Los medios turcos y rápidamente los internacionales se hicieron eco de la noticia con una velocidad vertiginosa. Las portadas de las revistas de corazón, los portales de noticias de celebridades, todo apuntaba en una dirección: Can Yaman y Demet Özdemir no solo habían vuelto a trabajar juntos, sino que su relación personal, la que muchos habían soñado, era ahora una realidad palpable, y los rumores de un posible compromiso, o al menos de un noviazgo oficial muy serio, comenzaron a circular con fuerza incontrolable. Era la historia que nadie esperaba, la que fusionaba el éxito profesional con un final de cuento de hadas que superaba con creces cualquier ficción.
La noticia era impactante porque era la culminación de años de espera, la materialización de un deseo colectivo que había permanecido latente. La repercusión de esta noticia, mis queridos seguidores, ha sido monumental. No solo ha impulsado aún más la anticipación por El despertar del Fénix, convirtiéndola instantáneamente en una de las producciones más esperadas de la década, sino que ha redefinido por completo el panorama de las parejas de celebridades en Turquía y más allá. Can y Demet siempre fueron considerados un barómetro de química en pantalla, un ideal de lo que una pareja protagónica puede lograr. Ahora, al parecer, han llevado esa química a la vida real, elevando el listón a un nivel completamente nuevo. El impacto en su imagen pública es innegable. Ambos, venerados por su talento y profesionalismo, ahora son vistos como la encarnación de una historia de amor de ensueño, demostrando que tiempo y distancia no pueden apagar una conexión genuina. Para Can, esta noticia llega en un momento crucial de su carrera internacional, solidificando su estatus no solo como actor de acción y galán, sino también como un hombre que valora el amor y la conexión profunda. Para Demet, que ha sido una figura de gracia y discreción en su vida personal, este paso la posiciona como una mujer que ha encontrado el amor verdadero, complementando su éxito profesional con una felicidad personal que muchos admiran. La fuerza del fandom de Demet Can ha sido clave en todo esto. Su persistencia, su amor incondicional por la pareja, incluso cuando no había esperanzas, ha demostrado el poder de una comunidad de fans verdaderamente dedicada. Es un testimonio de cómo los espectadores se conectan con las historias, no solo con los personajes, sino también con los actores que les dan vida. Esta noticia es en cierto modo una victoria para ellos, para todos aquellos que creyeron en esa chispa desde el principio. Y ahora, la gran pregunta que todos se hacen, ¿qué sigue? ¿Habrá una confirmación oficial por parte de Can y Demet? ¿Un anuncio en sus propias redes sociales, quizá un comunicado conjunto? Los rumores sobre un compromiso formal son cada vez más fuertes, y no sería de extrañar que, una vez que termine la fase inicial de rodaje de El despertar del Fénix, la pareja decida compartir con el mundo su felicidad de una manera más directa. ¿Veremos una boda? ¿Será una ceremonia íntima, o un evento que acapare los titulares globales? Las especulaciones no paran, y lo único que sabemos con certeza es que el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto juntos como individualmente, será seguido con un interés sin precedentes. Esta noticia no es solo un chismorreo de celebridades, es un fenómeno cultural. Es la historia de dos personas que encontraron el éxito, se separaron, crecieron y luego, contra todo pronóstico, se encontraron de nuevo, no solo en un proyecto de proporciones épicas, sino en un nivel personal que ha superado las expectativas más salvajes de todos. La magia ha regresado, y esta vez parece que es para quedarse. El mundo está listo para ver florecer esta historia, tanto en pantalla como fuera de ella. Y nosotros, aquí en el canal, seguiremos cada paso de cerca, trayéndoles cada actualización, cada detalle, cada nueva revelación sobre esta pareja que sigue sorprendiéndonos y enamorándonos. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos recorrido el increíble viaje de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus caminos separados post-Erkencikus, hasta el impactante reencuentro profesional en El despertar del Fénix, que para sorpresa y deleite de todos, ha llevado a un innegable renacer de su conexión personal. La noticia de hoy, 10 de diciembre de 2025, de que su romance no solo es real sino que podría estar encaminándose hacia un compromiso, ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón lleno de emoción. Es una historia que demuestra que el amor verdadero, la química genuina y la esperanza de los fans pueden, a veces, desafiar el tiempo y la distancia. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan especial, por cada minuto de su atención y por ser parte de esta comunidad que ama las historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían que este reencuentro sería posible? ¿Qué significa para ustedes esta noticia? ¿Son parte del fandom de Demet Can, que nunca perdió la esperanza? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leer sus teorías y opiniones. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha resultado tan fascinante como a mí, compártanlo con todos sus amigos que son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas, porque créanme, tendremos mucho más que contar sobre esta y otras historias que nos fascinan. Hasta la próxima, cuídense mucho.